Bienvenido, Ramón, una edición más de nuestro podcast Detrás de lo Visible, con un tema de rabioso interés y actualidad. Pues sí. Los fantasmas. Pero no vamos a hablar de los fantasmas de sábana y película. Vamos a hablar, conociéndote, de aquello que verdaderamente profundiza en la raíz de lo que pasó desde que comenzaron las materializaciones en el siglo XIX y de lo que se ha investigado al respecto de estas presencias, de alguna manera, ¿no? Ramón, ¿qué es un fantasma? Pues, según la RAE, nos dice que es una impresión que se hace de un recuerdo o de algo que ha sucedido anteriormente en la fantasía. Más de la mitad de las acepciones que tiene habla de fantasía. Entonces tendríamos que saber qué es la fantasía, según la RAE. Claro. Y según la RAE dice que es una ilusión de los sentidos. Entiendo. Una ilusión de los sentidos. Claro. Entonces, al hablar todo de ilusiones, de quimeras, de impresiones, de fantasías, pues tendríamos que preguntar a los señores académicos Claro. qué opinan de las impresiones en fotografías. Porque eso no es una impresión en la fantasía. No. Y el papel fotográfico sabemos que tiene una imprimación Claro. de mayor sensibilidad en función de las ópticas y de todo. Entonces es muy difícil darle la razón a las definiciones de la RAE. El hombre se ha preguntado siempre por la vida en el más allá, Claro. y el contacto con los difuntos. Claro. De hecho, nuestra herencia griega y romana está llena Está llena de poetas, de textos, de aparecidos, de todo lo demás. Sin embargo, hasta que no llega el 19, y ese gran movimiento de las sociedades psíquicas, Sí. después de aquellos fenómenos de las mesas parlantes, Las mesas. empiezan verdaderamente a aparecer mediums, personas dotadas. Se decía que en todas las reuniones sociales no hubiera mesa que estuviera patas arriba. Ya. Porque en todas las reuniones sociales existían estos fenómenos. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y ahí aparece inevitablemente Sir Arthur Conan Doyle. Y ahí aparece ese Arthur Conan Doyle. Entonces yo se lo pregunté. Y decía, ¿qué razón hay? Porque no aportan nada a ninguno de estos fenómenos. De las mesas, de las Psicofonías. psicofonías, psicografías, incluso materializaciones. Los aportes famosos. Los aportes famosos. Entonces me contestaron que era una demostración, como un revulsivo. Sí. Un revulsivo para la sociedad, para que una sociedad que era demasiado materialista, que empezara a comprender que existía Algo más. algo más del materialismo. Que existía, que el materialismo es pura energía. El hombre empieza a poner al ser humano, a la persona, en el centro, cuanto antes había sido siempre Dios. Ese antropocentrismo hace que se racionalice todo tanto, todo indicio de espiritualidad era negado. Claro. Y ahí aparece Kardec, ahí aparecen las investigaciones Y ahí de aparece, medios conocidos. Y ahí aparece la doctrina espírita, Correcto. que fue la que convulsionó la sociedad. Sí, porque empiezan a aparecer fenómenos de aportes clarísimos. Actividades de medios donde se materializan realmente hasta personas que se han podido pesar. Cuéntanos eso. Bueno, lo primero que nos tenemos que olvidar de la idea del fantasma que anda con su sábana y que se dedica a dar sustos a la gente. a los demás. Entonces, y ridiculizar el tema de los fantasmas era la moda. Claro. Cuando la sociedad se dividió, como Sí. tú me decías, se dividió en dos facciones que eran totalmente contrapuestas y hasta odiándose, sobre todo la de los materialistas Estaban en contra, sí. contra los... Sí, pero con un fervor tremendo. De ir contra estas personas, ridiculizarlas y demostrar que todo era mentira. Pero hay una serie de fenómenos que se dan que lo cambian todo. Que lo cambian todo. ¿Qué pasó? Y esta serie de fenómenos pues ya empiezan a hacerse demostraciones. No era
las apariciones de fantasmas o los hechos estos que se llamaron parapsicológicos, que no tenían razón de ser porque todo era mentira, todo era un montaje. Y se dieron muchos casos que efectivamente eran un montaje. Pillaron a unos cuantos. Sí. Claro. Y entonces ahí se apoyaban todos los antifantasmagóricos, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces podemos decir que certificada la posibilidad de reconocer a esos seres, ignoramos hasta que no pasa un tiempo, después de las comunicaciones constantes, de qué se trata, por qué razón están comunicándose, por qué razón se hacen ver, pero yo creo que deberíamos categorizarlos antes, ¿no? ¿Qué tipos de fantasmas nos encontramos? Pues fundamental, podemos hacer muchas divisiones, o clasificaciones. pero hay una clasificación que es muy simple, que son las apariciones etéreas, por decirlo de alguna manera, nebulosas, que no tienen materia. Inmateriales. Y las otro grupo, las materiales. Ahora podemos decir, la materia se produce de la energía, porque ya hay fórmulas matemáticas que te dicen que sí. Pero esas fórmulas matemáticas que te dicen que sí necesitan una cantidad de energía de la que no se puede conseguir. Vamos a explicar eso. Evidentemente, se ha demostrado que esa materialización, esos aportes, incluso de objetos y de miembros de persona, manos, pies, son posibles porque se han comprobado. ¿Cómo esa materia se construye en ese momento, se crea en ese momento, viene creada del otro momento? ¿Qué pasa? Tenemos que olvidarnos de la fórmula, la clásica, la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad, porque no disponemos de esa energía. Entonces, ¿cómo se hace esa plasmación? Pues, por ejemplo, la que siempre citamos a Juana de Ángelis, sí, bueno, que habla siempre, que te lo dice con toda claridad, que la materia puede plasmarse a partir de la energía. Ya. Entonces, ¿cómo se hace esa plasmación? Pues vamos a hablar de los materiales. ¿De dónde sacamos la materia? La materia siempre viene del medio, siempre. Lógicamente, hay fantasmas. Uso la palabra fantasmas para no andar de espíritus materializados. Se entiende. Eso, pues se entiende muy bien, nos vale perfectamente para lo que estamos diciendo. Entonces, no puede haber una plasmación si no hay un medium. Ya. Porque el medium es el que va a aportar la energía. Hay fantasmas que se han pesado. Hablábamos de Conan Doyle. Sí. Conan Doyle a través de publica el experimento de Crux. De Crux. Que a su vez usa la medium, una medium se llamaba Cooks, que no tiene nada que ver con Crux. Sí, sí. Sino Cooks. Y tienen una plasmación que la llegan a ver el pulso, y tenía 75 pulsaciones, que la auscultan el corazón, y el corazón está funcionando perfectamente. Que la auscultan los pulmones, y se ve que tiene una respiración tranquila, serena y fenomenal. Tengo una foto publicada por Conan Doyle, y a esta persona la pesaron y el peso oscilaba entre 26 y 39 kilos. Estamos diciendo que la energía, la materia viene sobre que la aporta el medium. La energía funciona como activador. Y esa materia se toma del medium y de la gente que está presente. Claro, es lo que te iba a decir, porque si a una medium que pesa 60 kilos le quitas 40 kilos o 39 kilos de materia, la has matado. Desde luego. Entonces no solamente proviene a través del medium, sino que el medium también recibe la materia de los que rodean.
Evidentemente, si solamente hay una persona o dos haciendo el experimento, no va a poder hacer una plasmación. No puedes esperar una materialización tan completa. La medium Sí. hace esa plasmación, Sí. pero a través de un espíritu que está Claro, que está claro. encima de la medium. Entiendo, está incorporado y a través de él Efectivamente, y a través- se está produciendo. Claro, Sí. la medium solamente es un canal. canal. Se sobreentiende. Sí. Entonces eso le afecta al medium. Y no puede hacer muchas plasmaciones porque enfermaría. Es complicado. ¿Y ese cuerpo qué pasa con él? ¿Desaparece, vuela, se desintegra? ¿Qué pasa? Evidentemente las plasmaciones que no tienen masa se desaparece y punto. Como si fuera un estado gaseoso, algo parecido, ¿no? Antes quiero decir que la luz es fundamental. Una luz potente y rápida es fundamental que no se haga, porque eso Limitaría. haría desaparecer a la persona plasmada. Por eso hay tan poca luz en esa que es Por eso hay poca luz. Entonces los experimentos que en otra plasmación que él experimentó y publica. Pero en un experimento porque la persona plasmada habla ¿Qué fue? y tiene una vida absolutamente normal y interactúa con las personas que están allí. Y entonces le pidieron que la iluminaran bien y para hacer fotografías y para hacer todo eso, y entonces le dijo que vale, que encendieran una luz, pero que se iba a terminar, que hicieran pronto las fotos porque se iba a terminar la plasmación. ¿Qué ocurrió? Pues que la persona plasmada, digo persona o fantasma, pues digo persona porque ya es física, y Claro, se supone que es una persona. el fantasma no lo es. La persona plasmada se empezó a fundir como si fuera un muñeco de cera. Se fue diluyendo poco a poco, se fue, por decirlo de alguna manera, derramando en el suelo en cuanto se encendió la luz, A partir de encenderse la luz. a partir de iluminar. de iluminar. Lo único que quedó fue la cabeza, que también se fue diluyendo como si los ojos se le fueran Deshaciendo como una cera. Deshaciendo como Mejor- una cera. Mejor Y explicación. entonces se quedó como una mancha de cera que después desapareció la mancha y todo. Oye, ahora tengo la peor pregunta de todas. ¿Ese ser materializado tenía una personalidad previa? ¿Existía en algún sitio? A veces sí y a veces no. Jolín, Ramón. Pero son, por lo general, personas que han muerto entre comillas. Entiendo. ¿Qué es la materia de estas personas? Y se tomó una muestra de una persona, de una plasmación de estas. Pero no sé por qué. Claro, también tampoco habría muchas posibilidades, porque eso sucedió en el siglo XIX, entonces, que ya existían evidentemente los... Ya, pero en un ser inmaterial que es de naturaleza espiritual, estando en el mundo espiritual, aparece otra vez en el mundo terrenal Sí. y se materializa, vaya complejidad. Claro, Se le cortó un trocito. ¿Y de qué naturaleza era aquello que se examinó? Yo es que creo que lo que se cortó era el cabello. Ajá. Eso sí, el cabello se le a uno, pero hablo de otro caso, que también se le cortó un trocito de la tela que llevaba. Y no sé por qué no se analizó, simplemente se analizó después de quemar esa muestra. Y entonces se analizó la ceniza y se veía que en la ceniza había sales de fosfatos Ajá. y de sodio. Sí. Pero ¿por qué no se analizó antes de quemarlo? Bueno, eso es un misterio, ¿no? Que no Y no se hizo. alguien no lo permitiría, o pasaron cosas que tenían que pasar, porque en el origen de todo esto, quien permitiese desde el mundo espiritual todo esto, lo quisiera o lo querría que se supiera. Se analizó también en un caso una muestra de sangre y se veía que las células sanguíneas y todo eso, pero por ejemplo no se vio el grupo sanguíneo, Te iba a preguntar, no se supo el grupo. no se hizo. ¿A qué no se hizo? Entonces son analíticas, son análisis sumamente... Bueno, piensa que era un mundo convulso. Comentábamos antes
que a pesar de la gran amistad del escritor con Houdini, con el gran mago, Houdini no creía en nada y hacía 1000 obras y manifestaciones para ridiculizar el espiritismo. Y luego, además, incluso con Conan Doyle hizo cosas. Sí. Le pasó lo mismo que a Freud, que era ateo, pero como tú sabes mejor que yo, siempre estaba hablando de Dios. Y creo que antes de morir dijo cosas. Pues con Houdini le pasaba lo mismo. No creía en estas cosas, pero siempre estaba hablando de estas cosas. Claro. Entonces hizo un experimento. ¿Que si quieres lo Sí, cuéntalo. contamos? Hizo un experimento. A estas mediums las hacían verdaderas Las barbaridades. machacaban, sí. Las ataban, las encerraban en una cabina, las hacían mil perrerías para demostrar, las desnudaban y les ponían una batita y con esa batita tenían que salir. Para que no llevaran nada. Para que no llevaran nada y no pudieran. Era horroroso. Y entonces se le ocurrió a Houdini, atar a la medium, parece ser que fuertemente, con un sedal de pescar. Vaya, nylon, duro. Un nylon duro. Antes se las ataba con cintitas para no molestarla. No, pues le hizo no sé cuántos nudos con un sedal. Y entonces, cuando sucedió eso, esa medium no pudo incorporar ningún espíritu. Puede ser por 2 razones. La primera, que la medium no fuera tal medium. Claro. Y la segunda, que le dijeran los espíritus, bueno, ya está bien. Y que por pura incomodidad no creo que estuviera como para concentrarse en lo más mínimo. ¿Qué sucedió ahí con Houdini? Que ya entonces dice, como cuando yo actúo en un caso de mediunidad, el espíritu no se presenta, ¿qué es lo que deduzco de ahí? Que toda la mediunidad Es mentira. es mentira. Es un cuento. Claro, si Aristóteles y Descartes, con sus silogismos, vieron aquello, dirían, pero bueno, ¿dónde vamos a parar? Claro. Porque es una premisa de un caso, no es así, todo lo demás es falso. Eso Entonces, no se puede, claro. oí a un físico que es una persona extraordinaria, Santaella, Sí. Javier Santaella, Javier Santaella. que tiene unos podcasts impresionantes. Me tiene alucinado porque es extraordinario. Y dice, esto es falso porque Houdini dijo que es falso. Bueno, ya, pero Houdini, ahí ya se pasó. Houdini era un mago. Ni admirado a Santaella, ahí se pasó. Ya. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Me contestaron que estas materializaciones se hacían en un momento que se necesitaba una demostración de la vida espiritual. Sin más. Que se necesitaba, en medio del materialismo y en medio de la no creencia, se necesitaba demostrar que la vida sigue después de la desencarnación. Y que entonces todos estos movimientos iban dirigidos en el mismo sentido, Ya. hacer una demostración. Porque yo les decía, es que no enseñan nada. Ustedes estaban trabajando para no enseñar nada. Manifestaciones no materiales, Sí. pues no nos dicen nada. Y claro, ustedes están perdiendo el tiempo. Y dijo que no, que tenían que hacer una demostración y que de hecho de ahí salió una serie de movimientos y la doctrina espírita salió bastante Fortalecida a partir de aquello. a partir de ahí. Claro, porque el hombre y nuestras deducciones, a partir de lo que vemos, a partir de lo que sentimos, ¿no? Pero si nadie se plantea que hay una posible percepción extrasensorial, Claro. venga de donde venga, pues Venga. huelga cualquier interés por una explicación, porque eso al final es un sesgo. Al final, si nos cerramos a todo, no podremos conocer cosas que ignoramos, ¿no? Tampoco puede ser que creamos en todo lo que nos cuentan. ¿Por qué? Porque la gran manifestación que de alguna forma certifica todo esto es la expresión de los espíritus superiores que cuentan en profundidad cosas que están sucediendo o han sucedido, siempre con un criterio muy justo, y muy por lo que tú y otros hermanos contáis, con muchísima exigencia. Claro. Así es. Yo creo que tenemos que seguir hablando de fantasmas. Como tú Vamos a quieras. dejar a este episodio aquí. Y Vale. si te parece, en el próximo profundizamos de alguna manera más en la fenomenología.
si te parece. Porque Puede ser, hay mucha puede ser, literatura y sí. mucho cine. Dices, bueno, verdaderamente el niño del sexto sentido, cuando dice en ocasiones veo muertos, ¿por qué unos ven y otros no? ¿Por qué unos... Vamos, no, las preguntas no las contestes. Ah, Las vale. vamos a dejar para De el próximo acuerdo, de episodio. acuerdo. ¿Por qué unos ven y otros no? ¿Por qué, aunque se materialicen, hay gente que no los ve? ¿Por qué, aun cuando sea simplemente ese estado gaseoso, hay gente que se comunica con ellos y otros no? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Están dirigidos desde allí para que sean esos y no otros? ¿Estamos aquí elegidos para ser unos y no otros? Dejamos estas Lo preguntas dejamos, muy interesante para- el siguiente tema. para sí. la próxima edición. Estupendo, muy bien. Querido doctor, que muchísimas gracias por el momento y Gracias como a siempre ti, un placer a tu compartir disposición. y escucharte. Hasta muy pronto. Gracias a ti.